¿Qué pasaría si la historia más antigua de la humanidad estuviera oculta en un lugar donde nunca pensamos en mirar? Yemen. No es el Yemen que has visto en los titulares o mapas, el etiquetado como pobre, tribal, aislado. Pero Yemen está enterrado bajo siglos de polvo y silencio, un archivo genético más antiguo que los imperios. Porque cuando los científicos comenzaron a decodificar el ADN yemení, no encontraron un linaje árabe simple. Encontraron algo que no debería existir. Una línea de sangre cocida de todos los rincones del mundo humano temprano. Ancestros fantasmas de África profunda. Olvididos cazadores de Levantino, reinas que cruzan el mar de Etiopía, y reyes tribales que gobernaron los desiertos mucho antes de que las palabras del profeta resonan en Arabia. ¿Cómo podrían todos ellos coexistir en un genoma? Esto no fue solo migración. Fue una convergencia. Un lugar donde no pasaron los caminos humanos antiguos, chocaron. Y aquí está la paradoja de la que nadie habla. El mismo Yemen llamado inmutable, remoto, izquierda, lleva parte del ADN más complejo de la Tierra. Los genetistas estaban aturdidos. Lo llamaron fósil. Una cápsula de tiempo. Uno dijo, es como si alguien presionara una pausa en toda la historia humana y la almacenó en las montañas de Yemen. Entonces, ¿por qué no has oído hablar de esto? Porque es una de las poblaciones más genéticamente en capas, una que podría remodelar nuestra comprensión de la identidad árabe, de los orígenes africanos, de la migración humana en sí. Todavía queda fuera de la historia global. Tal vez porque no se ajusta a la narración. Tal vez porque el ADN de Yemen no pertenece a ninguna gente, nos pertenece a todos. Pero para entender realmente este acertijo, para decodificar por qué el ADN yemení no parece otro, tenemos que rebobinar. No 1000 años. No 10.000. Pero 60.000 años, a un tiempo antes de las naciones, antes que Kings, cuando los primeros humanos se enfrentaron al mar. Y cruzó una tierra que nadie pensó que podían alcanzar. El verdadero misterio de Yemen comienza. En un cruce, nadie creía que fuera posible. El misterio comienza en el borde del agua. No es un mar amplio, solo una garganta estrecha entre dos continentes. En el extremo sur del Mar Rojo, donde África casi toca a Arabia, hay un pasaje tan pequeño, tan pasado por alto, se puede perder en un mapa. Pero hace 60.000 años, fue todo. Porque aquí es donde cruzaron los primeros humanos. No a través de Egipto, no a través del Sinaí, sino a través de Yemen. Los científicos una vez pensaron que esto era imposible. La ruta era demasiado dura, demasiado seca, demasiado peligrosa. Pero nueva evidencia genética dice lo contrario. El genoma yemení susurra la verdad. Enterrado en lo profundo del código mitocondrial, aprobado solo de madre a niño, son linajes llamados L2A1 y L6. Estos no son solo marcadores africanos al azar. Son viajeros en el tiempo. Antiguas señales, congeladas en el tiempo, sin cambios por las grandes conquistas, intactas por los imperios. Estas madres, no solo migraron. Sobrevivieron. Llevaron el recuerdo de un viaje que remodeló el mundo. Y sus hijas, durante miles de años, dieron a luz a las personas que ahora llamamos yemeníes. Cada vez que un niño nacía en las colinas de Seba, o los valles cerca de Marib, un pedazo de ese primer éxodo vivió. Y sin embargo, esta historia fue olvidada. No porque carecía de evidencia, sino porque no se ajustaba a la imagen ordenada. Porque si Yemen fue la primera parada, entonces no fue solo parte del mundo árabe. Fue el comienzo del mundo no africano. Imagínelo. Un cruce descalzo durante una edad de hielo, cuando el mar estaba bajo, los vientos eran salvajes y las estrellas eran el único mapa. No naciones. Sin fronteras. Solo la voluntad de moverse. El Mar Rojo no era una barrera. Era un puente. Pero justo cuando crees que el camino tiene sentido, justo cuando trazas esa línea de sangre hasta el borde de África,
Algo rompe el patrón. Porque dentro de esos mismos genomas yemeníes, no son piezas de ADN que no coincidan ni África, ni Asia. Una señal sin nombre, sin patria y sin explicación. Y sin embargo, está allí, escondido en la sangre de Yemen. Los científicos lo llaman un linaje fantasma. Una firma genética de una especie de humanos antiguos que nadie ha visto nunca. No hay huesos. Sin cráneos. No hay herramientas. Solo susurra en el genoma. Mientras que la mayoría de las poblaciones no africanas muestran ascendencia neandertal yemenís, no sigas el guión. Su ADN neandertal es inusualmente bajo. Pero algo más está allí, algo que no coincide con neandertal, o denisovan, o cualquier humano arcaico conocido. Es como si, en algún lugar en el tiempo, un tipo diferente de humano caminara por la península arábiga. Uno que no dejó rastro, excepto en las células de Yemen. Los genetistas creen que esta mezcla fantasma podría tener más de 70.000 años. Tal vez incluso mayor. La señal es sutil, pero se repite, generación tras generación. Un marcador de divergencia profunda. Como una sombra detrás de la cortina de la ascendencia moderna. Y lo que lo hace más extraño, solo aparece claramente en Yemen. En ningún otro lugar en el Medio Oriente, no en Etiopía, ni siquiera en el sur de Asia. Used here, clinging to the hills of Seba and the valleys of Hadramaut. Algunos piensan que proviene de un hominino arcaico aislado, uno que Olvet por separado después de que los primeros humanos dejaron África, posiblemente antes de que llegaran a Europa. Otros dicen que podría ser un remanente de las primeras migraciones fallidas, un eco de un pueblo que desapareció, sin dejar ninguna historia. Pero sus genes sobrevivieron. Pasó en silencio. Envuelto en el ADN de los que se quedaron. Es una teoría que rompe todo lo que pensamos que sabíamos sobre los primeros humanos. Si es cierto, significaría que Yemen no era solo una parada en el viaje de África. Fue un punto de reunión. Una fusión. Un lugar donde una especie humana se convirtió en algo más al tocar la sangre de otra. Pero el fantasma es solo el comienzo. Porque a medida que profundizamos en el código genético de Yemen, surge otra anomalía. No es un misterio de la prehistoria, pero desde un momento pensamos que entendíamos. Una civilización mayor que la Biblia. Y su huella, sus genes, todavía están vivos en Yemen. Ese antiguo fantasma, el que no podíamos nombrar, no podíamos rastrear, no era el único escondido en la sangre de Yemen. Porque justo debajo de esa señal espectral, los científicos encontraron algo más. Algo más viejo que las ciudades, más antiguas que los profetas, tal vez incluso más antiguo que el primer cultivo jamás plantado. Encontraron ADN natufiano. No en Israel. No en Palestina. Pero en Yemen. Y no solo rastros, no fragmentos. El 50 al 60% del genoma de Yemen es natufiano. ¿La ironía? Los natufianos nunca vivieron en Yemen. Sus huesos fueron enterrados en cuevas del norte de Israel y el Levante, alrededor de 12.000 a 14.000 años hace. Fueron los primeros humanos en construir casas de piedra. El primero en enterrar a sus muertos con cuidado. El primero en probar la idea de permanencia. Pero aquí está el giro, en el norte, desaparecieron. Cuando la ola neolítica golpeó, cuando los agricultores de Anatolia y Sagro se extendieron con nuevos genes, nuevos granos, nuevos dioses, los natufianos casi fueron borrados. Reemplazado. Absorbido. Pero no en Yemen. Yemen no se unió a la revolución. Ninguna gran inundación neolítica vino a lavar a su gente. No hubo reemplazos de ADN y ADN de Anatolian. Sin migraciones agrícolas masivas. Sin reinicio. En cambio, los natufianos perduraron. Preservado en tribus que cultivaban su propio camino, en valles que permanecían ocultos, protegidos por montañas y tiempo.
Es como si Yemen presionara una pausa en la historia y mantuvo al viejo mundo respirando. Es por eso que los genetistas llaman a Yemen una zona de reliquias del sur. Una bóveda donde el ADN levantino no solo sobrevivió, se mantuvo intacta. Y eso abre una pregunta que nadie puede responder: ¿por qué? ¿Por qué Yemen resistió lo que todo el Medio Oriente no pudo? ¿Fue la geografía? ¿El aislamiento? ¿O algo más profundo, una negativa cultural a reescribir? La gente de Highlands, Seba, Marib, Dammar, no solo se aferraron a los genes. Se aferraron a la memoria. El recuerdo de una gente que construyó antes de que comenzara la historia. Pero ese recuerdo no está solo en sus huesos, está en sus nombres. Porque mientras el norte olvidó su pasado natufiano, Yemen lo llevó a la leyenda. Y a través de esa misma puerta genética. Ahora entramos en una línea de sangre aún mayor. No de las madres, esta vez, sino de los padres. Padres cuyo ADN aún gobierna las montañas. Padres que afirmaron que eran reyes. Puede haber tenido razón. Porque cuando los científicos rastrearon los cromosomas y de los hombres yemeníes, lo que encontraron no era solo un patrón. Era una dinastía. Un asombroso 60 a 80% de los machos yemeníes llevan una firma ancestral. Haplogroup J1A. Un marcador mayor que Muhammad. Mayor que la Torá. Mayor incluso que el surgimiento de la civilización semítica. J1A es profundo hasta el árabe. Levantinedeb. Pero en Yemen, es algo más. Es real. Vinculado a los imperios construidos por la espada, sino a los linajes mantenidos por tribu, por voto, solo por sangre. Y donde se extiende más fuerte, son las Highlands. Lugares como Marib, Dammar y la capital olvidada de Saba, una vez gobernada por la reina cuya historia todavía vive en las escrituras. Los arqueólogos ahora mapean J1 directamente en esas mismas tierras, los huesos en el suelo que coinciden con la sangre de los vivos. Y aquí está el shock, nunca se rompió. No a través de la invasión persa. No a través de la huella romana. No a través de califatos islámicos o conquista otomana. El mundo cambió. Pero estas líneas masculinas, no. Se quedaron. Generación tras generación, tribu después de la tribu, repitiendo nombres, defendiendo las fronteras, cazando a primos para proteger la raíz. Esto no fue aislamiento. Esta fue estrategia. Porque para las tribus yemeníes, el linaje no era solo identidad, era ley. Eras tan real, como el nombre de tu padre. Y ese nombre, grabado en el ADN, llevaba una memoria más antigua que cualquier registro escrito. Es por eso que algunos científicos llaman a Yemen un museo vivo del cromosoma Y. Pero este museo solo cuenta la mitad de la historia. Porque mientras los padres permanecían enraizados en el suelo, la piedra y el código, las madres estaban llegando. No por camello. No por caravana. Pero por mar. Desde el otro lado de las estrechas aguas rojas, llegaron mujeres sin monedas, sin mapa y sin camino de regreso. Y su ADN cuenta una historia de cadenas. Vinieron sin nombres, pero dejaron una nación. Mientras los padres de Yemen estaban enraizados en las montañas, rastreando su ascendencia a reyes y profetas tribales, las madres fueron llevadas. No con caravanas o pergaminos. Pero con silencio. Al otro lado del Mar Rojo, a través de puertos como Sabid y Mocha, llegaron, generación tras generación. Muchos eran esclavos. Algunos eran sirvientes. Pocos tenían opciones. Y sin embargo, cambiaron todo. Porque cuando los científicos estudiaron el ADN mitocondrial yemení, el código pasó solo de madre a niño, encontraron algo extraordinario. Casi la mitad vino de África. No es el norte, sino África profunda. Haplogrupo L2A1. Común en Etiopía, poderoso a través de la costa del Mar Rojo. Y luego, algo más raro. L6.
Una antigua línea materna encontrada casi en ningún otro lugar en la Tierra, excepto en Yemen. Ni siquiera en las tierras africanas de las que supuestamente vino. Es como si este linaje se cruzara una vez y luego desapareciera de la historia. Preservado no en tumbas o templos, sino en las mujeres que dieron a luz en silencio. Sin monumentos. No hay canciones. Solo una firma genética, repitiendo en silencio en un niño tras niño, madre tras madre, durante 1000 años. La línea de tiempo coincide. Comerciantes árabes. Esclavistas medievales. Comerciantes del Mar Rojo. Pero esto es lo que hace que Yemen sea diferente. La mayoría de las culturas borraron el linaje de las mujeres esclavizadas. Yemen lo absorbió. La ley islámica dijo que el hijo de una esclava nació libre. Entonces esos linajes no desaparecieron. Se convirtieron en yemení. Formaron los dialectos. Las canciones de cuna. Las propias caras de la costa. Y mientras los padres protegían su pureza tribal, las madres llevaban el recuerdo de África a cada rama del árbol genealógico. Nadie escribió sus nombres. Pero el ADN recuerda. Y divide a Yemen en dos. Porque en las tierras altas, la sangre es vieja, árabe e inquebrantable. Pero abajo junto al mar. Cuenta una historia diferente. Una historia de cruces, de mezcla, de supervivencia. Y el mapa genético comienza a difuminar, bruscamente. Porque ahora, entramos en una nación dividida no por la guerra, sino por ascendencia. Un país, pero dos líneas de tiempo diferentes. Párese en los mercados de Adén y escuchará que los idiomas se doblan, el ritmo de Suajili cepillando el árabe, África oriental entretejida en cada cara. Pero viaja hacia el norte, hacia las tierras altas de Seba y Sanaa, y el mundo cambia. Las voces se vuelven más nítidas. Las costumbres son mayores. Los genes, más fríos. Es como pasar entre dos historias que nunca se conocieron. Porque mientras Yemen parece una sola nación en un mapa, genéticamente, no lo es. En lugares como Udaida y Sabid, los pulsos de ascendencia africana en el ADN, especialmente las líneas maternas, que fluyen de generaciones de contacto, comercio y esclavitud de África Oriental. ¿Pero en las montañas? Es diferente. Allí, el ADN se mantiene firme. Las tribus en Dammar, Al-Mawit y Marib han mantenido la misma estructura genética durante miles de años. Algunos clanes casi no muestran mezcla por más de 4000 años, un fósil vivo de la antigua Arabia. No fue suerte. Era la ley. La endogamia tribal, la regla de casarse dentro, no era solo la tradición. Fue una estrategia. No solo te casaste con un primo. Te casaste con tu línea de sangre. Lo conservaste como un pergamino. Y con el tiempo, esto creó algo raro, un efecto fundador. En genética, eso significa que una población fue moldeada por unos pocos antepasados, y se mantuvo así. Sin inundaciones de nuevos genes. Sin mezcla. Solo una continuidad lenta y tranquila. Es por eso que encontrarás patrones únicos de cromosomas y en las tribus Highland. Alelos raros. Incluso mutaciones que no existen en ningún otro lugar en la Tierra. Esta no es una persona, son docenas de micropoblaciones, en capas como pergamino antiguo. Cada tribu, su propio capítulo. Cada valle, un ritmo de tiempo diferente. Pero ese tipo de preservación viene con un costo. Porque mientras la costa absorbió y evolucionó, las montañas sellaron su identidad como una bóveda. Y dentro de esa bóveda, algunas cosas sobrevivieron que no deberían tener. Linajes. Rasgos. Secretos más antiguos que la memoria. Porque si estas tribus pudieran preservar 4.000 años de ADN intacto, debes preguntar. ¿Qué más conservaron? Dentro de esos valles sellados, la respuesta no es solo cultural, es genético. Porque cuando los científicos miraban más de cerca las tribus Highland de Yemen, no solo vieron continuidad.
Vieron algo más extraño. Algo mucho más raro. Efectos fundadores. Imagine esto, un pequeño grupo de antepasados, aislados por montañas, geografía y ley, se convierte en el plan para miles. Durante siglos, su ADN se repite. Amplifica. Se bloquea. En Yemen, no es una teoría. Está escrito en la sangre. Ciertos clanes muestran cuellos de botella genéticos tan agudos que llevan altas frecuencias de haplotipos vistos en ningún otro lugar del mundo. Este no es el resultado de la migración, sino la preservación. La misma endogamia que mantuvo puro las identidades, también congeló los linajes raros como una máquina del tiempo. Y en ciudades como Sanaa, los niveles de consanguinidad, los matrimonios de primos y los sindicatos tribales de enlace cercano, alcanzan hasta un 44%. Era una forma de proteger el nombre, la tierra, la sangre. Pero vino con un costo oculto. Porque mientras los efectos del fundador conservan la identidad, también preservan el riesgo. Los trastornos genéticos raros pasaron en silencio de generación en generación. Silente mutaciones, ahora expresándose de una manera que los antepasados nunca vieron. El ADN de Yemen es como un frasco de vidrio, sellado, almacenado, protegido del tiempo. Pero dentro de ese frasco, son tesoros y grietas. Genes que hablan de un legado ininterrumpido, y genes que advierten sobre la fragilidad. Aún así, para los genetistas, ese frasco sellado no tiene precio. Porque encerrado dentro de él, es algo que nunca esperaron encontrar. Un linaje tan raro, tan viejo, no aparece incluso en las regiones de las que supuestamente proviene. No Etiopía. No Sudán. No Egipto. Solo aquí, enterrado en las profundidades del oeste de Yemen. Haplogrupo mitocondrial L6. Sus orígenes, todavía son desconocidos. Su historia de migración, incompleta. Algunos piensan que puede haber cruzado una vez, luego desaparecido. Otros piensan que evolucionó aquí, dentro de Arabia. Pero si eso es cierto, significa que este linaje materno no vino a Yemen. Nació en Yemen. Y eso lo cambia todo. Eso es lo que sugiere la evidencia ahora. Porque el haplogrupo mitocondrial L6, uno de los linajes maternos más raros de la Tierra, no se encuentra en África, donde debería estar. Apenas aparece en Etiopía. Casi ninguno en Sudán. Tras en Somalia. Pero en Yemen, prospera. No en todas partes, solo en el oeste. En las antiguas ciudades que enfrentan el Mar Rojo, donde la costa difumina con la memoria. Los científicos todavía discuten sobre cómo llegó allí. Algunos dicen que cruzó las decenas del Mar Rojo hace miles de años, durante las primeras migraciones humanas, y luego se perdió en África. Otros creen algo más radical. Que evolucionó aquí, después de la llegada. Que L6 puede no ser de origen africano, sino en el legado árabe. Que en algún lugar de la mezcla temprana de humanos que se mueven a través del Cuerno de África, algo nuevo tomó forma en el borde occidental de Yemen. Un linaje que llevaba adelante, no por conquista, sino por integración tranquila. Por mujeres. Porque L6 no es un marcador político. No traza reinos o ejércitos. Traza a las madres. ¿Y los descendientes de esas mujeres L6? Dar la forma de la costa. No en libros de texto, sino en la vida cotidiana. Las especias en el estofado. El ritmo de las viejas canciones. La forma en que el árabe se dobla y se balancea en los dialectos de Udaida y Taiz. Esto no es solo un gen. Es una huella digital, presionada en el alma de una región. Y sin embargo, es invisible. No lo verá en banderas o árboles familiares. Pero está ahí. Esperando en la sangre. Y aquí es donde la historia gira nuevamente. Porque mientras este legado materno cuenta una historia de la antigua cruce. Otro linaje, mucho más cerca, mucho más familiar,
comienza a desafiar todo lo que pensamos que sabíamos sobre la separación. Cuando los genetistas estudiaron a los judíos yemeníes, no solo encontraron religión, encontraron líneas de sangre, del tipo que difumina la fe, y paredes de colapso. Rezaron en diferentes idiomas. Leen de diferentes libros. Pero cuando el genoma hablaba, decía algo que no esperaba nada. Los judíos yemenitas y los yemeníes musulmanes son casi genéticamente idénticos. Los mismos haplogrupos. Misma ascendencia profunda. La misma tinta invisible escrita debajo de la piel. Durante más de 2.000 años, vivieron uno al lado del otro. A veces en armonía, a veces en la sombra. Pero no deambularon. No se mezclaron con tierras extranjeras. Se quedaron. Y en esa estancia, sucedió algo increíble. El ADN se congeló en el tiempo. Generación tras generación, ambas comunidades repitieron sus líneas de sangre como el ritual, haciéndose eco de las mismas raíces antiguas. No solo de los profetas, sino de agricultores, sacerdotes, guerreros, mucho antes de que la religión dibujara sus líneas. Los genetistas ahora dicen que la divergencia entre los yemeníes judíos y musulmanes es tan reciente que apenas es visible en el genoma. Algunos apellidos pueden cambiar. Algunas costumbres. ¿Pero la sangre? Recuerda todo. En las tierras altas de Sanaa encontrarás familias judías cuyas líneas mitocondriales trazan a los mismos haplogrupos maternos que sus vecinos musulmanes. En los mercados de Taís escuchará ecos del mismo dialecto, no formado por creencia, sino por tierra. Incluso la cocina, las especias, los guisos, el pan, no lleva división. Es una tierra, dos pergaminos. Pero la misma tinta. Y sin embargo, esta ascendencia compartida, esta antigua continuidad, se ha dejado fuera de la conversación global. Ignorado en libros de texto. Ausente de las grandes bases de datos genómicas. ¿Por qué? Tal vez porque Yemen no se ajusta a la narración. Tal vez porque cuando un solo genoma rompe la ilusión de la separación, es más fácil no mirar. Pero si este ADN es real, y lo es, entonces significa que las líneas que dibujamos entre las religiones son más nuevas de lo que pensamos. Y la verdad más profunda, todavía está enterrada. Porque incluso con toda esta evidencia, toda esta historia está escrita en sangre. El genoma de Yemen todavía falta en el mapa. Todavía invisible en la historia global de nosotros. ¿Y entender por qué? Tenemos que hacer una pregunta más difícil. No solo lo que fue olvidado. Pero ¿quién decidió olvidarlo? No la naturaleza. No tiempo. No las personas que lo llevaron hacia adelante. El olvido llegó más tarde, desde afuera. Porque Yemen tiene uno de los archivos genéticos más ricos de la historia humana y sin embargo, se ha llevado a los márgenes. Una nación en la encrucijada de la migración, el imperio y el mito, pero borrado del centro de atención genómica. Sus hilos de mezcla de ADN que ninguna otra tierra puede reclamar. Profundas raíces maternas africanas, preservadas a través de cruces silenciosos. Antiguos padres árabes, encerrados en montañas durante milenios. Los resonantes natufian, más antiguos que la agricultura, todavía tararean en la sangre. Y en algún lugar entre todos, linajes fantasmas, homínidos perdidos, secretos que ni siquiera hemos nombrado todavía. Pero aquí está la angustia. Mientras Yemen conservaba la herencia más antigua de la humanidad, el mundo lo dejó desvanecerse. Los principales estudios lo omiten. Las bases de datos internacionales apenas lo incluyen. La financiación se seca antes de que comience. El genoma que podría reescribir mapas de migración, desafiar los mitos raciales, connect continents, sigue sin leer. Una biblioteca en llamas. Y sin embargo, la gente perdura. En los ocos de Sanaa, en los pueblos del acantilado de Arás, en las canciones cantadas por la noche por Firelait, el código todavía está vivo.
Lo llevan sin saberlo, como la respiración, ADN que recuerda lo que los imperios olvidaron. El genoma no llora por atención. Espera. Y merece más que lástima. Más que política. Merece ser entendido. Porque estos genes, este archivo vivo, sobrevivieron al Mar Rojo, la edad del hielo, el ascenso y la caída de Seba, el colapso de los reinos. Sobrevivieron 60.000 años de guerra, clima, adoración y silencio. La pregunta ahora no es lo que contienen. Es si los dejaremos desaparecer. ¿Preservaremos esta clave viva de nuestra historia humana más antigua? ¿O seguiremos escribiendo historia, con puntos ciegos? Porque Yemen no es el final del mapa. Es el comienzo de uno más grande. Y en nuestra próxima historia, ese mapa gira nuevamente, en las tierras altas del Cáucaso, donde una línea de sangre olvidada conecta a los persas antiguas. A guerreros escitas. Para la gente que todavía camina por las montañas de Pakistán. Los pastuns.